está sintonizando Pensadores de Viñetas. Ahora mismo los pensadores están demasiado ocupados poniéndole un par de velitas y Comienza rezando un una par de... nueva era. Pensadores de Viñetas ahora es... Twitcheadores de Viñetas. Buenas, bienvenidas gentes a Pensadores de Viñetas. Hemos vuelto a este nuevo formato que estamos aquí profesionalizando bastante para ser más que nada una reunión de amigos que se juntan a hablar de cómics, la verdad, porque estamos aquí un poco afinándolo cada vez más, pero sigue siendo hablar un poco por hablar. Estamos otra vez más en el Twitch de Gullón, con el propio Carlos Gullón haciéndonos de anfitrión y prestándonos la asistencia técnica, dejándonos pasar en esta morada suya. Gullón, se nos está colando algo que estamos escuchando. No sé qué es. Claro, como estaba diciendo que como la casa es suya, pues al final pone lo que quiere. Entonces al final tenemos que adaptarnos a su música. Eso, bueno, aparte de él, que es el primero y más necesario, aunque no se le vea, pese a ser invisible a nuestros ojos, estoy yo, que soy Pamios, y en esos otros cuadritos que ya estáis viendo por aquí, pues está Chinaski y Iván. Decid cosas. Hola a todos. Buenas. ¿Qué tal afrontáis la segunda emisión de este programa? Sobrio. y sin haber leído a Ross Liefeld, que es de lo que más orgulloso me siento. Eso que te llevas. Yo bien, un poco loco con el tema del tiempo, que de repente está diluviando hace 4 días, de repente está haciendo un sol que te mueres, hoy que estoy sudando por todas las rendijas de mi cuerpo. Y yo sé que soy de una isla y sé que en Canarias las estaciones son un poco un mito, pero llega un punto en que yo me colapso y llevo toda la semana entre preparando lo del programa y no sabiendo muy bien qué ponerme. Pues bueno, a ver, hay que decir que la península tuvo concesiones para ti cuando hizo toda la calima. Quiero decir que ya tuviste ahí un tiempo de aclimatarte y sentirte como en casa. Fue un guillo, ¿no? Sí. Yo es que no entiendo qué pasa en la Comunidad Valenciana, ¿no? Que primero nos castiga Dios con una riada, o sea, que puedes ir a comprar el pan en Canoa. Bueno, luego... Y al día siguiente el sol castiga. Pero es que ha sido una locura esta semana, ha sido, yo no sé, o sea, yo llevo, se lo comentaba esta mañana con Anti-Woman, yo llevo 12 años viviendo aquí, este año hago 12 años, y aquí en el pueblo hay un barranco que se supone que es el cauce de un río, yo lo he visto seco 12 años. Pues este año es el único año, el primero, que lo veo que corre agua, además durante el último mes no para de correr agua. Digo, yo no sé qué locura es esta, podría decidirse, o llueve a saco o haga sol a saco, pero en fin, bueno, da igual, cosas mías del clima que en fin. No, sí, yo tenía unos compañeros trabajando allí en la intemperie y ya no sabían qué llevarse, no sabían si llevarse un paraguas, una sombrilla. Bueno, pues creo que ya ha sido suficiente el parte de tiempo. Vamos a ponernos ya a rajar, que es un poco a lo que hemos venido. Gullón, a ver la siguiente intro que nos ambiente en el mood de la siguiente sección. Sacando las sillas al fresco. No sé si la vamos a escuchar. Ah, perfecto. Bueno, pues eso. Sacamos las sillas al fresco y vamos un poquito a hablar de cómics que hayamos leído. Empezáis vosotros porque yo traigo menos material y así vamos viendo. No sé, el que queráis que empiece. Pues a ver, China, que si quieres sale tú. Y vale, así empezamos también con algo sencillo y suave, ¿no? Una de las cosas que he leído este último mes, porque, no sé, he dejado de ducharme, ¿vale? Me he vuelto ligeramente otaku y he vuelto a leer lo que leía con 14 años y he tenido la suerte o la desgracia de que yo leía un shonen que se llama Bleach, ¿vale? Que es uno de los shonen más importantes que había en su momento, estaban Naruto y Bleach, ¿vale? Es de Tite Kubo y son 72 tomos, si no me equivoco. Ahora, de hecho, la está reeditando Panini en el formato máximo de tomo y medio, ¿vale? Y bueno, que me voy por las ramas. El argumento, ¿vale? Es igual de absurdo que todos los shonen. Es un chico que puede ver fantasmas, ¿vale? Y de repente ve a un Shinigami, que es un dios de la muerte, ¿no? Que es una tía vestida de negro con una katana, que se dedica a destruir hollows, que son estos fantasmas, ¿no?
que se dejan llevar por sus penas y se quedan como vacíos, ¿no? Son solo dolor y sentimientos negativos. Entonces se convierten en monstruos y se dedican a alimentarse de otras almas, lo cual es bastante nocivo porque se cargan en el equilibrio, ¿no? Entre las almas vivas y las muertas. Entonces, este chico le ataca al Hollow, este Shinigami le intenta defender tal, y termina heredando sus poderes de Shinigami y sus responsabilidades, que es matar Hollows. Total, que esto se empieza a desarrollar, ¿vale? Tiene un primer arco bastante chulo, ¿vale? Lo que pasa es que a mitad el autor se ve que dijo, mira, me van a pagar igual si lo hago bien que si lo hago mal, entonces voy a rascarme un poco lo que tengo entre los huevos y el culo y lo voy a hacer fatal. Que es muy... O sea, yo no digo que sea fácil escribir un shonen, ¿vale? Pero desde luego argumentalmente no tiene que ser complejo, ¿no? Porque se van pegando una y otra vez contra un malo más fuerte, no tiene mucho más. Pero llega un momento en el que es absurdo, o sea... no por la escala de poder, sino porque el argumento lo mezcla, dice, joder, esto que saqué en el primer tomo y lo mencioné 2 veces, pues lo vuelvo a sacar. Y esto lo reinvento, le doy otra vuelta y lo ato por aquí. Y se queda hecho un nudo horroroso. A ver, no me arrepiento de haberme leído porque me ha devuelto un poco a cuando tenía 14 años, porque la verdad ya tengo los cojones muy negros. Entonces me he sentido como un poquito más joven, ¿no? Sin tener que usar cremas ni nada, pero... tampoco, o sea, si te has leído Naruto y te quieres quedar con ganas de más, pues a lo mejor te puedes leer esto, ¿no? Pero hay cosas más potentes a día de hoy. Creo que lo he leído por ser un polla vieja, nada más, siendo honesto. Pero bueno. Ya te digo que no vas a ser el único porque, vamos, lo que traigo yo. ¿Te puedes creer que yo... ¿Te puedes creer que yo no sabía de qué iba Bleach hasta este momento? Quiero decir, y tampoco me ha quedado muy claro, es como... Sabía que hay Shinigamis, o sea, ¿cuál es el objetivo de este señor? A ver, el objetivo de este señor es matar a los Hollow, que son los malos, sí, y purificarlos, ¿vale? Para que puedan descansar en una especie de cielo o vayan al infierno, ¿no? Porque eso como que lo saca al principio y no se vuelve a ver más. Lo de que van al infierno y todas estas mierdas. Pero bueno, al final lo que pasa en el primer arco es que van a buscar a la chica que decide los poderes y la acusan de un crimen y se monta ahí un pifostio. Y él dice, voy a rescatarla porque aquí mandan mis cojones morenos, por eso soy el protagonista. Y bueno, ¿de qué van los sones? De pegarse con uno y otro, sí, y otro, claro, y otro, y otro, la verdad. Una cosa que me fascina de esta clase de mangas japoneses y tal, es que tengo la sensación de que en Occidente nos lo tomamos bastante más en serio que ellos. Es decir, que los propios autores incluso, que lo hacen un poco como ¿sabes? No sé, me acuerdo de cosas como de que Akira Toriyama, el de Dragon Ball, no se acordaba años después de muchos giros que había hecho cuando, sí, en plan, que este personaje tal. O sea, tengo la sensación de que les pasa un poco que también dependerá del autor, ¿no? Pero también me ha pasado, no sé, pienso en Ataque a los Titanes, que a mí me gusta mucho el anime, no me he leído el manga. Y el autor era en plan, pues esto me lo inventé porque vivía en una ciudad que tenía un muro muy alto y pensaba, joder, ¿cómo sería? No, que había árboles muy altos y pensé, ¿y si viviésemos aislados en un muro? Y empezaba desde ahí a elucubrar cosas, pero que realmente no, digamos que no le dan una profundidad tan grande como después los fans que en Occidente empiezan a buscarle tantísimas aristas y complejidades y tal. Yo siento que muchas veces eso son cosas que surgen más de Occidente. Pero es una perspectiva mía, a lo mejor... La profundidad del shonen, la verdad es que aquí se tiende a exagerar, ¿no? Al final es Goku, que se le pone el pelo amarillo y es la puta hostia. Claro, hay para todo también, ¿no? Pero sí, creo que muchas veces nosotros le damos más empaque. Más vueltas de lo que tiene, sí. Sí. Que está guay, O sea, que está guay como es. Pero... No, un poco del mercado, de la industria, de cómo funciona, de esa industria tan de picadora de carne, de que tienes que sacar material sí o sí de manera regular. Y yo creo que llega un punto que al final o te lo tomas un poco de esa manera de desconectado de voy a sudar un poco de la continuidad o voy a despreocupar un poco de esto, porque es que si intento llevar una Biblia de esto al día, es que no voy a... Al final no escribes nada, al final te puede la presión y dices tú, es que si no puedo hacer nada que sea meramente que cuadre en continuidad, sobre todo si tienes que sacar material sí o sí cada poco tiempo. Sí, es una industria tan enorme y tan que necesita constantemente estar moviéndose. Claro, sí, al final más de uno se ha llevado por delante, como lamentablemente. Sí, es que es eso. También. Hace muy poco que se cumplió el aniversario de su muerte.
Entonces, ¿recomiendas la lectura de Bleach dejando aparte el tema de los recuerdos, de la nostalgia, de leerlo en su momento? Si os habéis fumado Naruto, ¿vale? Porque yo creo que Naruto está encima de Bleach y yo sé que Naruto no lo ha acabado. Y os queréis leer la mitad de Bleach, no leáis más de la mitad es suficiente. O sea, te lees los 2 arcos, primero, porque luego hay un tercero que es una basura, y el cuarto, que es otra basura. Entonces, para ahorrarte tiempo y dinero, léete los 2 primeros arcos y dices, qué bien acaba. Muy bien. No mires más, no, acaba. Ya, no, punto, ya está. Que no te pueda dar curiosidad, ¿no? Que se quede ahí, claro. Vale. Claro, si además es un punto perfecto, si es que... Lees en Wikipedia cómo acaba después y ya está. Eso es, o ni lo mires, ¿para qué? Ahórratelo. No te lleves un disgusto. Eso es. Muy bien. Bueno. ¿Le das, Vale. Inti? Le doy yo, sí. Vale, yo voy a traer muchas cosas, pero las voy a dividir en 2 bloques porque creo que o son cosas que ya he mencionado, son cosas que ya casi todo el mundo se ha leído, pero bueno, voy a hacer un poco rapidito. Entonces, ya mencioné el otro día en el primer programa la Nice House on the Lake, ¿vale? He seguido leyéndolo, he llegado justo hasta el número previo al parón y esto sigue siendo un pepino fuerte. Agradezco mucho a James Tynion IV que el cliffhanger que deja antes de tomarse el descanso no sea tan criminal como el de Saga, por ejemplo, sino que se va de descanso, pero el continuará es normalito, o sea que bien, te vas un poco pensando, bueno, pues ya veremos cómo se resuelve todo. Luego, he seguido con la Supergirl de Tom King. El primer número me gustó mucho, el segundo número no me ha gustado tanto, de hecho creo que se me para un poco la narración en general, o sea, no sé qué pasa ahí, que el King como que se detiene, se pone muy farragoso, no sé muy bien todavía dónde está yendo, no sé, tengo pendiente la tercera grapa por leerme, el dibujo sigue siendo una locura, pero el guión se me ha quedado un poco ahí estancado y me da un poquito de cosa que igual me tenía que haber esperado el tomo, pero Joder, bueno. Es Ya, criminal, ¿no? Que ya le Son- en el segundo tomo. Son menos también, ¿no? Aquí, Sí, son ¿cuántos 8, eran? son Ocho. 8 sí, de hecho ya prácticamente ya está por la mitad de publicación en España. Pero es eso, o sea, me queda un poco así está guay, o sea, quiero decir, porque al final King sabe escribir más o menos bien, ya le ves las teclas y le ves un poco los resortes que siempre utiliza, pero está a nivel argumental, claro, el primer número iba muy como un tiro, porque la dinámica que usa es como de Supergirl en un sentido un poco como Lobezno con sus sidekicks de niñas jóvenes, pues un poco Supergirl hace ese papel de Lobezno adoptando a una persona que tiene que proteger y para la que tiene que cumplir una misión y tal, que es un punto de vista original, lo que pasa es que casi todo eso está contado en la primera grapa y en la segunda se dedica un poco a dar vueltas, viendo a ver cómo consiguen llegar a donde quieren llegar, pero de momento no ha evolucionado mucho más la trama hasta ahora. ¿Pero Tom King le ha tocado la azotea o esta vez no? ¿El qué? ¿Qué? No, Tom King, que pues, no sé, parece que en todas las miniseries tiene que decir el protagonista le voy a joder la cabeza. No, de Ya, momento lo más parecido es que Supergirl en el primer número está borracha gran parte de la grapa, pero quitando eso, de momento están todos medianamente cuerdos. O sea que yo qué sé. Que parece que lo digo de broma, pero es que parece algo recurrente. Sí. De hecho, ya veremos lo que tiene que sacar ahora también tiene pinta de que va a ir por ahí. O sea que... Claro, es los Omega Menteles, yo qué sé. Este Milagro, este que sacó, ¿cómo se llama? El que va a un planeta. Que va a un planeta. Es que no sé cómo se llama, no me acuerdo. Es relativamente reciente, ¿no? Sí. Strange Adventures. Strange Strange Adventures, sí. Y, macho, todo parece que está en fatal de la puta mollera. Y dices, tío, crisis infinita para todos. O sea, crisis infinita, no, perdón, Sí. Probablemente hable yo de Strange Adventures pronto porque los tengo comprados y no leídos. Así que cuando me ponga al día hablaremos de aquí de esto. Y luego, más cositas. El What If de Spider-Man de la Sombra de la Araña, que escribe Zdarsky y dibuja Ferry. ¿Me dais un segundo, no? Esto ya lo hemos debatido alguna vez. ¿Cómo se pronuncia? ¿Bayer o Virne? Burn. ¿Y cómo se pronuncia? ¿Zdarsky o...? Yo voy a decir Zdarsky. Zdarsky, ¿no? Tiene más pinta de ser Zdarsky, pero Zdarsky le da un tono. Zdarsky queda bonito. El señor Zdarsky. Siento mucho interrumpirte, pero es que es la tónica del programa. Ya, ¿no? sí, yo sabía, he traído esto a conciencia de que sabía que iba a pasar algo así. O sea, y de hecho, también es verdad.
esperar lo que viene, o sea, sí. O sea, a mí me jode porque ni siquiera es su nombre real. O sea, que podríamos pronunciar correctamente su nombre real, pero él no quiere. Él ha dicho... Lo pone difícil, sí. Perdón, Entonces, no, nada. Que no es un nombre real. No sabía yo eso. un apodo, por lo visto, un nombre artístico. Sí, no sé, sí, creo que es un nombre artístico, sí, no me acuerdo, pero no me acuerdo exactamente de dónde lo sacó. Y de nombre artístico elige joder a la gente. Me parece feísimo, Elige lo complicado, sí. Menos a los bielorrusos, que sabrán pronunciarlo. Hombre, lo sabrán, sí. Es el público objetivo de Zdarsky, obviamente. Bueno, sigue. Nada, a ver, tampoco tengo mucho que comentar de este. Tenía muchas ganas de leerlo porque después de leer lo que había hecho Zdarsky con Spider-Man, tanto en Espectacular Spider-Man como en Toda una vida, sobre todo, tenía muchas ganas, lo cogí con ganas. Plantea un what if, básicamente el clásico what if, que de hecho ya en la colección original se planteaba de qué pasaría si Spider-Man hubiera mantenido su traje negro, si se hubiera quedado con el simbionte, en lugar de que Reed Richards se lo hubiera quitado. Y empieza bien, está muy metido en continuidad, se nota mucho que Zdarsky ha leído las cosas de la época y se ha documentado, pero al final me parece como un what if un what if con ínfulas, o sea, al final que realmente le pasa un poco un problema que tienen los what if clásicos, que en una grapa está guay porque lo que hacen es llevarse por delante a los personajes mediante una trama loquísima y entonces al final acaba siendo una cosa muy loca y acaba, como al final es una grapa que no tiene repercusiones, pues pueden hacer las locuras que les apetezca porque en la siguiente grapa toca otra cosa distinta. Y aquí me pasa un poco eso. Creo que la trama arrolla a los personajes, se los lleva por delante y muchas veces hay muchos personajes que están fuera, que no hacen cosas típicas de ellos o que se van... De repente Zdarsky mete un giro de guión muy, muy loco que no cuadra tampoco con la personalidad de alguno de los protagonistas. Entonces me ha dejado un poco frío, o sea, me ha dejado como, no sé si por expectativas o por qué, pero me ha dejado un poco helado en general. Ferry está bien, tiene momentos que mejor, momentos que peor, pero el guión en sí, sobre todo para ser de Zdarsky, me lo esperaba un poco más con más enjundia. O sea, de Zdarsky, ¿habéis leído algo más como guionista? Porque yo no lo he leído nunca. ¿No? He escuchado que Su Daredevil está muy bien, pero... Sí. A ver, a mí Su Daredevil me parece no lo he leído entero porque de hecho lo empecé a leer y me estaba pareciendo un poco un refrito de muchas cosas vistas antes. O sea, de hecho hay como todos los tópicos de Daredevil están en las primeras grapas, están todos, que si el confesionario, que si se lía con una extraña en un bar, que si... Todo, o sea, está todo. Está muy bien escrito, sí es verdad que está muy bien escrito. Lo que pasa que le veo un poco dicen que luego a medida que va avanzando la serie va mejorando. Tengo que pegarme el empacho de leérmelo todo. Pero yo me he leído todo lo que ha hecho de Spider-Man, me he leído el de Daredevil, me he leído alguna cosa más que no recuerdo ahora. Y es un guionista muy competente y que hace cosas muy interesantes. Lo que pasa que en esta no sé si es porque es como una obra muy menor o no sé muy bien qué, pero está un poco más flojo, no sé. Sí, en Daredevil es verdad que es lo típico, pero muy bien. Entonces sí. Es solvente. Sobre este, que yo lo he leído y también me he leído el What If en su época, hace ya muchísimo que me lo leí, pero sí. El What If original el clásico, sí. El clásico que tenía la misma premisa, pero creo que en ese momento no existía Venom todavía. Y entonces, claro, no puede tener el mismo enfoque que este, porque claro, aquí ya tenemos muchísima continuidad posterior con la que jugar. Y me pasa un poco como a ti con aquello de las ínfulas, que a mí me gusta más el What If cuando es un What If y ya está. Y explora al máximo las posibilidades de eso y se queda en eso. Pero aquí incluso dice que quiere continuar, lo que quiere hacer más. Sí, de hecho está preparando una secuela de la historia, sí, porque al final la historia también se queda con un continuará importante, sí. Entonces, ¿consideras mejor el original o este? Es que juegan en ligas distintas, es lo que dices tú. El What If original es como hemos venido a jugar en plan de, mira, esto es una grapa, aquí son 24 páginas, podemos hacer las locuras que sean, porque al final acababa bastante mal el tema del original. Sí. Y este, o sea, es que este realmente el problema es que creo que quiere jugar a dos bandas y no se queda con ninguno. O sea, creo que quiere ser loco en algún momento, creo que quiere ser un poco más extremo en algún momento. Y creo que también quiere jugar un poco a ser respetuoso con la continuidad y que los personajes estén metidos más o menos dentro de su personalidad y todo fluye de una manera como más seria, pero se queda un poco a medio camino de las dos cosas. O sea, ni es una cosa súper profunda que profundice en el personaje, en plan, hemos cogido este camino alternativo y vemos al personaje con un prisma distinto y eso nos ayuda a entenderlo mejor, como a veces pasa en algunas obras alternativas que dan otro enfoque del personaje para entenderlo mejor. Ni tira por el mamarrachismo loco de, pues es una obra de diversión absoluta. Un poco,
salvando las distancias porque uno es bueno y otro no, pero un poco lo que hace Kirkman en algunas cosas suyas, de que es algo muy loco, muy mamarracho, mira, esto es una cosa para divertirte, esto es una cosa distendida. Y se queda un poco ahí, se queda un poco como que no sabe muy bien a qué quiere jugar, que es el problema que tengo yo. O sea, si tirara por una de las cosas y tirara bien, como en toda una vida es un otro what if, pero juega desde el principio a ser trascendente, es decir, quiero analizar el personaje desde un punto de vista X y ver cómo evolucionaría él si la cosa transcurriera, si el tiempo transcurriera distinto, o verlo evolucionar de una manera diferente, pero todo es serio, no hay espacio para las locuras, ni espacio para la salvajada. Aquí hay momentos que dices tú, aquí te has ido un poco a lo salvaje, pero luego tienes que volver a lo serio, pero y es un poco así. Sí, a mí me habría divertido más que fuese a lo salvaje, pero con este enfoque un poquito más, no sé, trascendente y llegase hasta las últimas consecuencias y al final no están así. Por cierto que Enti en el chat alaban tu camiseta. Hombre, por supuesto, he estado reservándola para este momento. No me la puse la anterior porque tenía un frío que me moría, pero ahora como de momento hace calor, digo, pues mira, pues voy a aprovechar y la estreno. Lo dejaron como hace 7 años, pero bueno, cuando habrá que mirar el chat para ver qué se cuenta por ahí. Vale. Y una última cosa rapidita. El Star Wars del Carrefour, que lo comenté en el primer programa, ¿vale? Simplemente muy rápido, son 12 grapas, USA, 4 pavos, guionizadas por Jason Aaron, dibujadas por John Cassaday, por Simone Bianchi y por Stuart Timonen. Y aunque no te guste Star Wars, creo que si vas a un Carrefour y está, cómpratelo. O sea, porque es súper entretenido, está dibujado sobre todo por Imonen, que se sale. Cassaday está a muy buen nivel también. Y ya te digo, yo me lo he pasado como un enano y eso que no soy súper fan de la saga, pero es que... y además por ese precio me parece obligado comprarlo. O sea. ¿Has dicho que el guionista es Jason Aaron? Sí, señor. Pues es que yo estuve leyendo Vader porque tenía... ganas vi una viñeta muy chula de Star Wars, que es cuando, esto no es spoiler porque es una película de hace 40 años, ¿vale? Que nadie me mate. Así, seguro que habrá quejas. Es cuando Boba Fett le dice a Vader quién ha destruido la Estrella de la Muerte y se da cuenta de que es su hijo. No, a raíz de eso, que es una viñeta súper chula, ¿vale? En la que Vader esté mirando al infinito y pierde el control de la fuerza y agrieta todo el cristal por el que está mirando al vacío del espacio, ¿vale? Porque se da cuenta de que le han mentido. Entonces me empecé a leer la serie de Vader, de Jason Aaron, y la verdad es que es magnífica. O sea, he estado leyendo, es buenísimo. Además el dibujo ahí también es impresionante. Me gusta mucho lo que está haciendo Marvel con la nueva serie de Star Wars, porque todas están saliendo muy bien. Lamentablemente es Carlos Pacheco que se ha tenido que ausentar, que la dibujaba, que lo operaban. Pacheco estaba ahora con los Cuatro Fantásticos, creo que por lo que ha tenido también ahí jaleo, porque se iba a encargar del evento que iba a ser Slot y ha tenido que parar por tema de portadas. En Star Wars ahora mismo no sé ahora mismo quién estaba, si iba a estar Pacheco o... Sé que estuvo a La Roca un montón de tiempo, no sé si... Claro, no sé si... igualmente si no está ahora mismo, lo estaba antes, que es algo que siempre suma. Sí. No, sí, a nivel de calidad de guionistas y dibujantes, no, creo que no se puede quejar la franquicia de Star Wars de lo que ha elegido. O sea, creo que... O sea, te digo, este tomo y vas leyendo y dices tú, es que Jason Aaron, es que tienes ahí a Imonen que está a muy buen nivel, tienes a Bianchi que está bien, que no es tanto de mi devoción Bianchi en general, pero bueno, está bien. Y Cassaday, que para lo que le habéis visto últimamente, que era un horror, porque llevo años que no le veo una cosa decente, es lo mejor que le he visto, pero con diferencia. También es verdad que luego lo comparas con Imonen, que viene después, y se te cae un poco, pero bueno. Bueno, y también agradezco mucho de estas series que argumentalmente son relativamente sencillas, porque tienen un límite a la profundidad, ¿no?, en la que pueden trabajar. Porque al final trabajan con mucho material de fondo y eso también se agradece porque te ayuda un poco son lecturas más ligeras, ¿no? Sí. ¿En qué se centra el tomo este de Star Wars? O sea, ¿se centra en algún aspecto de... o está saltando diferentes historias? ¿O qué? No, está ambientado justo entre la primera y segunda película. O sea, justo Luke acaba de destruir la Estrella de la Muerte y básicamente todo lo que ha ocurrido aquí transcurre entre las dos películas. De hecho, acaba de ocurrir la primera peli, o sea, que realmente es como... Ahora están empezando como los rebeldes a hacer pequeños atentados contra el Imperio. O sea, se centra en eso, en los rebeldes, ¿no? Sí, de momento está centrado mucho en Luke, Leia, Han y luego Vader por su lado, pues intentando averiguar quién puñetas es Luke hasta que lo averigua, claro. Vader tiene, en la serie de Jason Aaron tiene un crossover, ¿no?, con la serie de Luke Skywalker, que se llama Vader Derribado. Derribado, sí. Que es impresionante, creo que son 6 números y es
los rebeldes, ¿no? Que derriban a Vader y lo intentan acorralar, y es donde se ve que Vader es una máquina de matar, lo del Imperio. Un animal, sí. Claro. Está Gullón diciendo que eso, que le encantaría tener una cosa de estas del Carrefour, pero no tiene ninguna. Es una indirecta, que yo subo a Madrid la semana que viene, ¿eh? Pues yo he ido, cada vez que voy a Carrefour pillo algo siempre, porque aunque lo tenga ya es como, bueno, mira, yo qué sé, por 4 pavos o 3, Claro. y es lo que La sé verdad es fuera. que está muy bien, sí. Bueno, Vale, si queréis paso a lo mío, que es eso, es yo creo que lo más viejuno que probablemente vayamos a traer en todos los programas, que es una cosa que yo vi publicada hace como 10 años puede ser, y que de pronto se agotó. Y yo pensé que esto ya no lo iba a conseguir nunca en la vida. Y lo acaban de reeditar, no, creo que lo reeditaron en 2020 o 2021, pero yo no me había enterado hasta ahora, que lo he visto por aquí, que es este cómic que se llama Los Pioneros del Cómic, que son pues extractos resumidos, extractos de cómics publicados en el siglo XIX, cuando estaba naciendo el medio. Y es como pues un documento con un valor histórico importante, ¿no? Es muy interesante. Y es eso, que hace años que yo vi algo de este tipo, pero... Puede ser durante la pandemia, ¿no? Cuando sacaron viñetas de cómic. ¿Ves? Eso puede ser, se llama igual, ¿verdad? Sí, señor. No está el cómic. ¿De quién? ¿Ves? Eso es lo que yo vi hace años, y eso se agotó, y yo creía que no lo iba a tener nunca. Pues esto lo pillé yo en un saldo por 2 pavos. Más barato lo que me costó esto, seguro, no sé cuánto costó. O sea, aquí hay un... Pero, ¿y de quién tiene historias eso? Tiene historias de Gustave Doré, obviamente, tiene cosas de Topfer, de Petit, de Sham. O sea, es una recopilación de un montón de cosas. Yo me lo leí un par de veces. Va a ser lo mismo, ¿eh? Estas son historias de Topfer, de Sham, de... Sí. Igual, sí. Sí, pues debe ser lo mismo, pero eso se dejó de editar y yo lo quería mucho y nunca lo tuve. Buah, pues es una joya. Y está, pues eso, con un prefacio interesante que te contextualiza un poco todo, ¿no? Todas las... la historia de la publicación de esto, y eso tiene la de... los viajes, creo que se llama, aquí tiene que estar. Mira, y sin más, historia de Messier Cryptogam, que no sé si eso lo tenía el tuyo. Es que ahora quiero comparar las ediciones, porque no sé si tiene lo mismo o no. Sí, de hecho en la portada sale Messier Cryptogram y otras historias. Sí, es que tiene que ser lo mismo, tiene que ser igual. Sí, pues entonces eso, tiene el de los trabajos de Hércules de Doré, y que es eso, son cosas muy interesantes, sobre todo lo de Topfer, que es el que se considera el padre del cómic, aunque siempre esto se disputa mucho y todo esto, y siempre que se quieren hacer orígenes... Siempre que se quieren hacer orígenes... El padre del cine, sí. Claro, esto que siempre que se quieren hacer tal, pues bueno. Pero sí es verdad que es el primero que puso texto, imagen y narrativa secuencial todo junto, y el tipo de publicación en periódicos y revistas especializadas y cosas así. Entonces, bueno, se podría decir que aunó muchas cosas que por separado se habían hecho, pero a lo mejor juntas no tanto. Y entonces esto, estaba primero la de Messier Cryptogam, que es este señor que huye de un matrimonio que tiene concertado y va por todo, en ese momento por todo el mar, que es donde más se le ve, y es bastante divertido, la verdad. Tienen, en general todas tienen un sentido del humor muy... ¿Ha envejecido como Snoopy? Por el debate. ¿Ha envejecido cómo? Como Snoopy. Como Snoopy. Por hilar realmente, hombre, pues obviamente, sobre todo también ha envejecido en el sentido de que en ese momento seguro que eran muchísimo mejores, sobre todo las de Cham, que por el contexto y seguramente por el idioma también, muchísimas cosas se pierden, claro. Cham se le nota que tiene un juego, porque es interesante leerse esto y ver cómo ya empiezan a experimentar con el medio y con la relación entre letras e ilustraciones. Es muy, muy interesante cómo juega. Topfer ya juega bastante, y Cham me parece que es el que lo lleva más al extremo, y tiene un montón de referencias y de chistes que se completan con la imagen y cosas así, que es una lectura además bastante densa en realidad la de Cham, si lo quieres entender todo. Es bastante
imposible en realidad, yo creo que desde nuestro contexto, entender todo lo que podría tener ese cómic. Después, Sí. Doré me parece que es el mejor a nivel gráfico, que todo esto era litografías porque no se podía otra cosa. En ese momento la imprenta, pues claro, estaba en pañales y todo lo que se podía hacer eran litografías y en general tiene una calidad gráfica bastante pobre en casi todos, pero Doré es espectacular. Doré, para lo que hacían en ese momento, tú dices, es increíble. Los trabajos de Hércules, que además en el prefacio lo relacionan con, ¿cómo se llama esto? Con Superman y con los superhéroes y todo esto, ¿no? Como a través de, pues eso, esa relación entre mitología, que en ese momento no existían los superhéroes, pero contaban las historias de los antiguos mitos y bueno, su reinterpretación también intenta ser un poco graciosa, pero sobre todo es más el potencial de lo gráfico. Eso es. Joder. No sé qué es eso, porque lo veo muy pequeñito. Los trabajos de Sí, Hércules. esos- ¿te los gustaron? Los trabajos de Hércules, sí. Es que el de Hércules es el mejor. A ver dónde lo tengo. Es una pasada, es una pasada. Sí, mira, es que se nota bastante la diferencia de calidad entre unos y otros. Y luego Petit es todo lo contrario, que es el que... Mira qué guay, Hércules, que es un señor gordote Sí, en la versión sí. de Doré. Es un señor bastante robusto. A nivel de narrativa está muy guay. O sea, quiero decir, esta doble página, por ejemplo, que es toda que es todo el personaje yendo de un lado para otro de la página. Sí, es una incluso locura. a mí me llamó mucho la atención cómo utilizaba líneas cinéticas. Sí. Aquí, cuando está persiguiendo a la cierva esta mística, que Sí. se vea que aquí utiliza estos son los personajes corriendo hacia esta dirección. Entonces, claro, Sí. estamos siendo súper visuales, pero bueno, es que es como para apreciar todo del cómic, ¿no? Pues eso, está Hércules, que lleva persiguiendo a la cierva durante... no me acuerdo cómo se llama la cierva, pero bueno. Tenía un nombre la cierva, pero bueno. La cuestión No. que la está persiguiendo durante años, le llega a crecer la barba y todas estas cosas, y en un determinado momento va tan rápido que se convierte en líneas cinéticas y es como, vaya, están creando un recurso seguramente, no sé si se habría usado antes, pero es como muy, muy peculiar. Y luego las de Petit, que es eso, que es todo lo contrario, que se centra mucho en las historias y en realidad el dibujo es un poco más pobre, pero y son historias rurales, la que hay aquí. Petit era el más viejo, o sea, el más nuevo, al contrario. O sea, sí, que es posterior la cuestión. Y que es ya de finales del siglo XIX. Y tiene esto como que son historias como más, con finales más bonitos y mucha más letra que los demás. Sí. Y un poco eso, como que la imagen se pierde un poco. En realidad me gusta menos que los demás, no sé, el autor de esta recopilación que edita Nadir, el Nadir. Sí, esto también es el Nadir. Sí, sería una nueva edición. La tuya es en tapadura, la mía no. Ya no daba el dinero para tanto ya. La crisis. Se vinieron Las arriba al nuevas- principio y luego ya... Las nuevas ediciones ya no tal. Pues eso. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, el autor se empeña mucho en que Petit es un gran olvidado y que merece mucho ser recordado, pero es verdad que a lo mejor sí, quiero decir, no te digo yo que no, pero en comparación con los otros es verdad que se nota que a mí me gustan más los otros, que me aportan más y las historias, pues eso, son como... Tiene fábulas interesantes, son como pequeñas fábulas rurales. Sí. Un señor que gracias a los cerdos se hace rico. No Sí, sé, está- un médico y un boticario que se inventan una epidemia en un pueblo que es tan saludable que no tienen ningún trabajo y son los únicos que están tristes en el pueblo y se inventan una epidemia de salud. Es como todo el mundo está tan saludable que va a enfermar y entonces se inventan algo así como que ha habido un virus que hace que la gente esté excesivamente saludable y que eso quiere decir que eso hace que ahora mismo van a estar bien, pero en un futuro se van a morir. Entonces tienen que ir hacia el médico para eso, para que les receten cosas que les hagan empeorar un poco y así reflotan. Y bueno, un poco esta clase de fábulas un poco morales, que es eso, que tienen finales más bonitos y es como más redondo, pero es eso. A nivel gráfico experimentan menos y tiene, pues eso, es un poquito más pobre que otros. Hay una cosa en esto que acabo de mencionar, ¿no? Me gusta muchísimo y es que el ser humano, ¿no? Tiende a pensar que ha evolucionado muchísimo desde... Bueno, que ha evolucionado muchísimo a lo largo de su historia, ¿no? Pero es que tú te vas por ejemplo, a estos del siglo XIX, ¿no? Hace 150 años, por ejemplo, y hacemos
la misma Chuminaz, ¿no? Que se dice mucho que cuando montan un taller, de repente se pinchan muchas ruedas, ¿vale? Pues cuando al médico le va mal, surgen problemas, ¿no? Sí. Y me recuerda a un chiste de la antigua Roma, que si no me equivoco es del siglo IV a.C., ¿vale? Que va un hombre a un peluquero y le dice el peluquero, ¿cómo le gustaría cortarse el pelo? Y dice, en silencio, ¿vale? Y es algo que tiene más de 2000 años, ¿vale? Pero que no ha cambiado nada. Y eso Me me identifico choca tantísimo muchísimo. con los romanos. Claro, porque tú dices, joder, hemos cambiado todo, hemos cambiado nuestra costumbre, nuestra forma de vivir, ¿no? Radicalmente, pero hay cosas que son para siempre y parecen innatas al comportamiento humano en sociedad. Yo, viendo esto, además, bueno, ya metiéndonos en otro, pero en el prefacio hablan de otra obra que hizo Gustave Doré, que era La historia de la Santa Rusia, que la hizo satirizando la historia de Rusia en un momento en el que acababa de invadir Crimea y Otra vez. y pues digamos que eran un poco el coco en Europa. Y es como, vaya, la sociedad no avanza, efectivamente. Los humanos seguimos siendo. Qué casualidad. Sí. En fin, muy interesante. La lectura, muy, pues eso, como documento histórico, como para aprender cómo fue surgiendo este medio, y además pues todo esto de que había un punto también reivindicativo de decir, pues el cómic no solamente se ha cultivado, digamos, se ha desarrollado en Estados Unidos, sino que se originó en Europa y todo esto, y es como, pues bueno, esa reivindicación de cómo era el cómic antes de que hubiese una influencia tan industrial y tan enorme de este medio en concreto, ¿no? Y fue abriéndose paso antes de que fuese pues todo lo que ha sido después, ¿no? A mí me Entonces parece es como ese pequeño documento de decir... Sí, es un documento imprescindible para una biblioteca cualquier biblioteca que quiera investigar un poco los orígenes del cómic, los primeros pasos, los tal, porque es que además en este libro mola mucho ver cómo se construye el lenguaje, o sea, porque al final estamos pasando de algo como muy de ilustración al principio y poco a poco va evolucionando para, como decíamos con lo de Doré, o sea, para ir descubriendo recursos y descubriendo elementos ya que ya son clásicos del cómic. Entonces, mola mucho ver cómo eso se origina un poco de manera casi sin que ellos mismos se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo delante de sus narices. O sea, generar un lenguaje a base de simplemente pues, de dibujar, porque era lo que en ese momento les tocaba hacer. Sí, también a mí me alucina que uno de los que me parece que lo tiene más claro es el que empezó antes, que es Topfer. Me parece que es de los que los tienen más claro porque construye muchas viñetas que van una después de la otra, como claramente haciendo la secuencia, mientras que, por ejemplo, el Hércules a veces sí, pero muchas veces es simplemente una escena, una descripción y tal. Topfer me parece que es de los que más claro lo tiene y era el que empezó. Me parece alucinante la visión de este hombre, que no tenía una referencia, o a lo mejor tenía referencias, pero muy dispersas, no tan claras como podríamos tener después, ¿no? Sí. Entonces eso, me parece como alucinante lo claro que tenía, lo que tenía que ser el medio. Y luego es verdad, sí, eso, todo ves, lo que decíamos de las líneas cinéticas es muy esclarecedor, ¿no? Cómo se van generando narrativas que años después siguen utilizándose. En fin, una lectura muy interesante y muy, pues eso, enriquecedora. Me parece muy curioso y original, de verdad. Sí. Siempre hablamos mucho del mainstream, nos vamos un poco para atrás, pero al final no estudiamos lo que son los cimientos, ¿no? Si sigues con tu Chinaski. Sí, porque además me he dejado la bandanguita buena para el final, ¿vale? Me he traído una cosa súper chula, ¿vale? Segundito, que tengo aquí unos apuntes. Me he traído el Sector Lejano, ¿vale? Bueno, si os pone Gullón la imagen, mejor, porque lo tengo difuminado. Perdón, es que lo tengo difuminado porque parece esta batalla de hardcore. Vale. Sector Lejano, que lo acaba de publicar ECC, viene de la línea TC Young Animal, ¿no? La que fundó Gerard Way, y por un precio de 33 euros está escrito por N.K. Jemisin y dibujado por Jamar Campbell, ¿vale? Para quien no la conozca, N.K. Jemisin es la primera persona que ha tenido el honor de ganar 3 premios Hugo consecutivos, que son premios a las mejores obras de ciencia ficción, ¿vale? Y Jamar Campbell, bueno, tiene una trayectoria de 2016 ya interesante, ¿vale? Ha dibujado, por ejemplo, Inhumanos, algo de Spider-Man, participó en Civil War 2, ¿vale? Ha hecho cositas.
Vale, entonces Gerard Way quería escribir una novela, perdón, un cómic de Green Lantern, además quería recuperar un personaje de, no sé si es un What If o una cosa de por el estilo, ¿vale? Un personaje de estos Nisu, que no conocía a nadie, y estaba pensando en alguien, y algo que me ha gustado mucho, ¿vale? Es que Gerard Way ha escogido a esta mujer, ni más ni menos, porque ya había trabajado escribiendo ciencia ficción, ¿no? Y fuera del medio. Entonces, le presentó la oportunidad de escribir un cómic, ¿no? Que al final es algo más diferente. ¿Qué pasa? Que gracias a esto, ¿vale? Desarrolla la historia de una forma, ¿cómo decirlo? Mucho más pausada, ¿no? Sabe escalonarlo perfectamente el argumento. Es súper chulo, la verdad. Trata sobre una Green Lantern, ¿vale? Le queda un anillo un poco peculiar para hacer una especie de prueba, ¿vale? Su anillo, en lugar de alimentarse de su voluntad para superar el miedo, es un anillo que se alimenta de su capacidad para vivir con miedo. Entonces, la mandan en una misión a una especie de esfera, ¿no? Que construyen 3 civilizaciones distintas que no se parecen en absolutamente nada, ¿vale? Que vivían en el mismo sector, y se destruyeron unas a otras. Entonces, para aprender a convivir juntas, suprimieron las emociones. Hay una especie de virus genético que suprime las emociones. Entonces, las plantas, los robots, las IAs y los que son así como orgánicos pueden vivir juntos en paz y en amor, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que de repente, 500 años de paz, que en los que no ha habido evidencia, ocurre un asesinato. Y es lo que dispara la trama de esta serie tan llamativa de una nueva Green Lantern. Además, el apartado gráfico también me parece insuperable. Todo se ha dicho. Y me gusta mucho cómo evoluciona porque hay cosas muy curiosas, ¿no? Se puede ver mucha relación con el tema de las drogas aquí, de las influencias del poder. Hay una cosa que me parece muy peculiar y me parece muy divertida, ¿vale? Y es que en un mundo suprimido de emociones, ¿vale? Donde no hay, digamos, capacidad artística, porque depende completamente de la capacidad emocional, las IAs se aburren mucho porque su capacidad de procesado es mayor, ¿no? Y para ellas un segundo a lo mejor son 6 días, por decir una cosa. Entonces, ¿cuál es la moneda de las IAs? Son memes terrestres, ¿no? Que les provocan emociones y les permiten entretenerse, pero como allí no tienen esa capacidad, las tienen que traer de la Tierra. Y tienen un mercado negro de emociones, de arte, de música, de memes, ¿no? Para provocarte una respuesta emocional. Me parece chulísimo, la verdad. Además lo desarrolla, ya os digo, me encanta el ritmo que lleva, porque en ningún momento va ni demasiado lento ni demasiado rápido, sino que sabe mantener el ritmo perfecto, ¿vale? Y además, a ver, el final no es la gran cosa, como yo me esperaba, pero se nota mucho que Norita Keita Jasmine viene de escribir, ¿de acuerdo? Y nada, esto es... Pero eso, ¿se nota que viene de escribir como para mal o para bien? Hombre. O sea, se adapta muy bien al medio, se nota que viene de escribir porque es eso, porque sabe escalonar perfectamente el argumento, ¿no? Sí, desde luego me parece muy adecuado este tipo de escritores de ciencia ficción para Linterna Verde, claro. Tiene que ser duro el cambio, ¿no? Pero al final tampoco creo que sea tan distinto de escribir capítulo a capítulo. Ayer lo comentaba con mi pareja viendo una serie, que una de las cosas más difíciles de hacer en una serie, sobre todo si es corta, ¿vale? Es que tienes que conseguir que el espectador reciba suficiente como para querer más, pero no le des suficiente como para cortar en ese momento, ¿no? O sea, que quieras ver un capítulo más, pero que no digas, voy a cortar aquí porque puedo seguir la trama perfectamente mañana. Entonces, yo creo que Nora Keita Jasmine aquí lo ha logrado perfectamente porque se le dio un tirón. Es un poquito largo, creo que son 12 números recopilados en el tomo de CC o 14, pero la verdad es que se hace muy cómodo de leer en ese sentido, ¿no? Muy guay. Muy interesante, no lo tenía Sí. en el radar como... O sea, lo había visto que se publicaba, pero no lo tenía como algo tan... Pero me lo has vendido bastante bien. Toda la trama de ciencia ficción parece muy interesante, la verdad. Es súper chula, claro, porque tienen que... O sea, ¿por qué se comete un asesinato cuando no hay emociones? ¿No? Al final tampoco puedes decir no por una cuestión económica, tal, pero es un poco más complejo, la verdad. Y al final habla mucho del entramado de poder que hay entre estas 3 razas que conviven juntas, un poco a la fuerza, ¿no? De si es correcto o no suprimir los sentimientos. La verdad es que lo trabaja todo muy bien. Qué guay. Vaya. Vamos, reconozco que soy un enamorado de la línea Young Animal, ¿vale? Y la verdad tenía muchas ganas de echarle el guante desde que vi que lo había publicado CC aquí en España, pero es que no me ha defraudado de momento.
pues parece... Me has despertado ganas, la verdad. Sí, yo tenía ganas de pillarla y ahora ya, pues mira, como todo. Además, me gusta mucho cómo el personaje es... esto es algo que ya se está imponiendo mucho en el cómic, que es que no es una superheroína físicamente tampoco al uso, ¿no? Sino que es más realista. Que eso también aporta un granito, ¿no? Al dibujo ya de por sí, bueno. Y me gusta mucho también... Una cosa que me gusta mucho de los Green Lantern y de los cómics de este tipo de personajes es cómo utilizan sus poderes, y es bastante original porque cada Green Lantern lo hace de una forma completamente distinta, ¿no? Ya parece que toma muchas referencias a la ciencia ficción y a la cultura popular, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un momento en el que se le ve con el traje este de Ripley de Alien 2, ¿sabes? O se le ve con un mecha como de Tengen Toppa Gurren Lagann. Me parece también muy divertido. Curioso. Bueno, Enti, si quieres que dinamicemos un poco o si quieres añadir. Yo voy con la ráfaga final. El siguiente que traigo no voy a hablar mucho de él porque es El Pacto, de Paco Sordo, que edita Nuevo 9. Se ha llevado además, ahora mismo, mientras estamos haciendo esto, el premio de Mejor Obra Nacional en el Salón, o sea que todo bien. No voy a comentar mucho, simplemente me parece lectura obligada, o sea, porque además quiero decir, habiéndose llevado el premio ya va a tener promoción de sobra, porque la poca gente que no lo conocía lo va a conocer ya. Pero me parece uno de los cómics más desconcertantes, sorprendentes que me he leído en mucho tiempo, por cómo mezcla diferentes géneros, por cómo usa diferentes estilos de dibujo, por cómo usa lo que te esperas de ese estilo de dibujo para contarte una historia que no tiene nada que ver. Me parece una delicia y una de las mejores cosas del año pasado, pero si no la mejor, una de las mejores, pero con diferencia. Me parece alucinante, sobre todo para ser la primera obra larga de Paco Sordo. ¿Y cuál es el argumento? Es que vamos a dejarlo en que hay un chaval que su sueño es entrar es que acabo de ver una cosa que me hace mucha gracia, entrar a dibujar en Bruguera, ¿vale? En Bruguera, en la época potente de Bruguera, en la época top. Y básicamente ese es el punto de partida. Y a partir de ahí se lía todo con... Él tiene un personaje que debería tener una colección que es El Pato Gitano y los Rayos Cósmicos, que me parece una maravilla. Y básicamente luego todo se lía. O sea, empieza así como de manera muy inofensiva, pero luego todo se va liando, involucra a Vázquez. Entonces todo va liándose porque además involucra a los chanchullos que tiene Vázquez, muy, muy famosos ellos todos, en la época así más del Vázquez Golfo. Entonces la verdad que... ¿Era este autor de Bruguera, que era famoso por ser un tacaño y no para nada? Un vividor, sí. El de la, que hizo la peli que Santiago Segura. Santiago Segura, sí. Sí. Y me parece muy guay el retrato que hace de Vázquez. Pero no es una obra como El invierno del dibujante, que son hechos, digamos, más o menos, no periodísticos, pero más o menos que ocurrieron de verdad. Utiliza este personaje para crear una ficción en esta ambientación que no ocurrió de verdad en absoluto, pero todo lo que está alrededor quiere indicarte que sí. Y de hecho hay unas escenas del cómic que no voy a narrar tampoco, pero que lo llevan todo incluso un poco a un rollo falso documental muy interesante, porque te da todavía más la sensación de que él lo que quiere mostrarte es que esto ocurrió de verdad, aunque tú sabes que es imposible que lo que está contando ocurría de verdad, porque es una locura absoluta, pero encaja con algunas cosas que pasaban con Vázquez en aquella época. Entonces te digo, no voy a contar mucho más porque es muy sorprendente y te lleva por caminos inesperados, pero me parece súper destacable. Yo hasta ahora a Paco Sordo le he leído cosas ultra cortas, viñetas que son muy herederas de Bruguera en realidad, que son humor muchas veces muy básico, muy simplón, pero muy efectivo. Y tengo curiosidad por esta cosa larga. Sabía que tenía referencias de Bruguera y sabía un poco, pero no tenía ni idea ni siquiera del argumento y tal. Tenía muchas ganas, eso sí. A ver además juega con esas expectativas de... Tiene un estilo de dibujo Bruguera, pero no va en absoluto por lo que te esperas de un cómic de Bruguera de la época. O sea, es otra cosa totalmente distinta. Luego, esto que ha sacado... quería destacarlo no porque el cómic en sí sea mejor o peor, sino porque me parece interesante lo que está haciendo la editorial Monstruos, que me gusta mucho pronunciar Monstruos, porque está editando material muy interesante que yo pensaba que no íbamos a ver en España. Este en concreto es Adventure Man, el primer volumen, ¿vale? Que está escrito por Fraction y dibujado por los Dodson, y coloreado por los Dodson también, de paso, por Terry Dodson en concreto.
Y es muy interesante, juega con un rollo de personajes pulp, de mezcla de realidad y ficción, de un poco las barreras entre la ficción y la realidad, cómo se juega con el lenguaje del cómic, cómo se juega con esos personajes de la iconografía pulp y cómo pueden encajar en una realidad en la que parece que se les ha olvidado. Un poco también ese rollo que a veces que usa mucho en su obra Alan Moore, de los iconos del pasado, de los superhéroes clásicos, y cómo influyen en la realidad actual, una realidad más cínica, una realidad que no cree tanto en los héroes. Pues tiene un poco que ver con eso. Infinitamente, tiene bastante menos ínfulas que una cosa de Alan Moore, que sí es bastante más, juega más al entretenimiento y al ya que es distendido y ya está. Y es bastante entretenido en general. Dodson está a un nivel espectacular, un nivel de detalle brutal. Y Fraction está muy bien al principio, luego ya se empieza a perder un poco cuando tiene que desvelar los misterios de la trama. Cerca del final del primer tomo ya se empieza un poco a perder. Y sí es verdad que en cuanto al color, Terry Dodson hace un trabajo interesante en algunos momentos, pero creo que lo hace muy confuso en otros. O sea, creo que en algunos momentos no sabe destacar muy bien qué es lo que tiene que destacar con el color y lo apaga todo, lo vuelve todo muy monótono y a veces cuesta distinguir las cosas que están pasando, aunque su dibujo es espectacular. Quiero decir, su dibujo y el entintado de Rachel Dodson es una maravilla. Lo que pasa es que el color lo termina de apagar un poquito. Ya te digo, el cómic está muy bien, es muy entretenido, es la primera parte, faltará la segunda, que imagino que saldrá lo que en este año, porque de hecho en Estados Unidos todavía creo que está publicándose. Y me parece muy destacable porque Monstruos está editando cosas muy guays como el zorro de Alex Todd, quiere editar el Ninjak de Pulido, o sea, está sacando cosas bastante interesantes que yo no sabía quién las iba a editar y al final los han sacado estos y parece que de momento, además la calidad de edición está muy guay, la calidad de edición es muy buena, así que no hay ninguna queja por ahí. Pues no lo tenía esta editorial, pero habrá que seguir los pasos a ver qué cosas va sacando. También por diversificar un poquito. Y el remate, sí. La isla de Maite Alvarado, de Reservoir Books, que me parece de las cosas más sugerentes de lo que he leído este año. Jesús. Y tiene un estilo muy pictórico, hay muy poco diálogo, hay muy poco texto realmente, y se vale sobre todo de las imágenes, del poder de las imágenes y del poder de su pincelada, que son colores muy planos. No tiene para... ¿no? No, es todo mancha. Color, ¿no? Es todo mancha, no hay una línea de entintado, no hay absolutamente nada, es todo color. En algún momento ya se cuela alguna línea de borde de viñeta, pero vamos, prácticamente no hay. Y ya os digo, es muy interesante porque con la pincelada, con el estilo pictórico que tiene, cuenta como una especie de microhistorias que transcurren en una isla de diferentes personajes y cómo se interrelacionan todos y retrata muy bien el ambiente que hay en una isla de estar rodeado por el mar, del poder y la influencia que tiene el mar en las personas que viven allí, sobre todo en una isla como esta que es muy pequeñita, y de esa especie de leyenda del mar que devora la isla, que aísla a todos los que están en ella, pero al mismo tiempo es como una ventana al mundo. No sé, es una obra que me ha gustado mucho porque no es que cuente algo súper original, no es que cuente algo innovador, pero lo que retrata, el ambiente que retrata y lo sugerente que es todo, cómo lo hace, con la narrativa que hace tan sencilla y tan falta de palabras, lo hace muy destacable. Parece algo sobre todo bonito, ¿no? Sí. Como que te metes y como que te dejes fluir por ahí y es como que es un viaje, parece que es un viaje bonito de hacer, como de, sobre todo eso. Es un cómic para quedarte a vivir, o sea, es un cómic de estos que lo ves y dices tú, aquí estoy bien, voy a terminar de leerlo rápido, pero volveré porque me gusta mucho esta página, este tono, esta ambientación, esta isla con esos tonos tan, no sé, es muy bonito, muy, muy bonito. Vale, pues entonces... Me absento un segundo por problemas del directo. Ah, vaya. Pues no sé, ¿qué hacemos? ¿Dejamos paralizado un momentito? Porque todavía la siguiente sección no podemos... ¿O sí? Sí, porque me toca a mí, o sea que... lo que pasa es que Gullón no está tampoco. Ah, caray. Vale, sí que está. Resulta que estaba. Vale, pues entonces vamos a la siguiente parte de
a la siguiente sección y ya que Chinas que se reincorpore la mitad de ellas y ya como es tuya. Autores que lo cambiaron todo. Pues aquí vamos con mi sección, que me toca a mí esta vez. Y bueno, a ver, autores que lo cambiaron todo. En esta sección lo que voy a tratar básicamente es es un tópico que se repite mucho en el mundo del cómic, de autores que en un momento determinado aparecen de la nada, llegan a un personaje en concreto y por el momento determinado en el que eso ocurre, por las circunstancias editoriales y demás, consiguen revolucionar tanto al personaje, lo hacen suyo, como al mundillo, como absolutamente todo. Es decir, consigue sorprender y revolucionar el mundo del cómic y desde luego consigue hacer a ese personaje como de su propiedad realmente. Como que es imposible luego separar al personaje de ese autor en concreto. Por poner un ejemplo que trataré yo en algún programa seguro, Daredevil y Miller. Es decir, Miller es el autor que aparece de repente, de la nada, un chaval muy joven, y llega Daredevil, que era una colección menor, y pues lo reinventa todo. Vale, entonces, vamos con el autor de hoy, que no voy a decir su nombre de momento, pero bueno, ya aparecerá en breve. Esto, ¿vale? Por lo que entiendo, vamos a tener un planteamiento, nudo y desenlace y va a haber aquí un viaje. Esto es un viaje al final. Esto es un viaje que os propongo, que me ha llevado un mes de trabajo, porque hace un mes pensaba, esto va a ser muy fácil, y luego he empezado a investigar y a leer y no sé qué, y me ha llevado mucho tiempo. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Cogedme de la mano, y si veis que me alargo mucho, por favor, cortadme. Por favor, os lo pido. Entonces, nuestro autor nace en el 58, ¿vale? Y crece en el norte. Sí, vamos a empezar con misterio de momento. Vale. Y crece en el norte de Nueva Jersey, en una pequeña zona llamada Haynesville, que es una zona rural, ¿vale? Él, de hecho, siempre comenta que él tuvo una infancia muy rural, pues rodeado de ese típico ambiente, y desde muy joven él ya tiene claro, desde la guardería prácticamente, ya tiene claro que quiere ser dibujante de cómic. Él, en alguna entrevista menciona que en un momento cuando estaba en la guardería, él hizo un niño con un anorak que lo tiene grabado como a fuego en su cabeza, y pensó, ¡buah, qué guay me ha quedado! Seguro que todos dibujan igual que yo. Y cuando vio que no era así, que nadie dibujaba lo que había dibujado él o a ese nivel, pensó, igual es que a mí se me da bien esto y puedo dedicarme a esto. Claro, ya en ese momento él le dice a su padre que quiere dedicarse al mundo del cómic. Ya con 7 años le dice, papá, lo mío es el cómic y voy a dedicarme a dibujar esto. Porque claro, él siente un amor brutal por el medio, por el lenguaje. O sea, él devora absolutamente todo lo que le llega. Todo lo que le llega del medio del cómic, todo lo que cae en sus manos lo devora. Desde tiras de prensa hasta superhéroes, cualquier cosa. Le fascina el lenguaje, especialmente del cómic de superhéroes. Le fascina los recursos que se utilizan. Estamos hablando de la época de Swan, de Infantino, de Kirby. O sea, estamos hablando de una época en la que era todo muy expresionista, muy real, con unos colores muy vivos, con unos recursos muy plásticos. Todo era... No se jugaba al realismo todavía, todo era muy chocante, todo era pop. Y eso a él le enamora. O sea, a él le hace querer dedicarse a eso por poder jugar con todos esos elementos que otros artes no... con los que otros artes no juegan. De hecho, cuando llega el realismo a los cómics, especialmente de DC, que es lo que él sigue, porque él sigue Batman, Superman, La Legión, cuando de repente llega Neil Adams, que es un poco el abanderado de un nuevo enfoque en el mundo del cómic, del realismo, de los escorzos, de esos planos cinematográficos casi, él decide dejar de ser y se pasa a Marvel, porque no lo soporta, porque le pasa lo que le pasa a muchos artistas, lo que nos ha pasado a muchos aficionados cuando de repente estamos acostumbrados a un estilo de dibujo y en una colección nos lo cambian de repente, no porque sea mejor o peor nos cause rechazo, sino porque es diferente. A él le pasa un poco lo mismo con Adams. Llega Adams
y dice, yo me voy a Marvel porque a mí este señor no me gusta cómo dibuja las cosas que a mí me gusta que dibuje Swan, ¿vale? De hecho, además es que el choque es brutal porque prácticamente en 2 números Kurt Swan está haciendo portadas de Superman y a los 2 números está haciendo las Neil Adams. Entonces, claro, es como un corte muy brusco entre un estilo y otro. Lo que pasa es que luego también es verdad que a medida que pasan los años, Adams se convierte en un referente absoluto para él. O sea, de hecho él menciona, hace poco, la semana pasada cuando murió Neil Adams, mencionaba que Adams era su padre artístico, porque sin Neil Adams, este artista no hubiera entrado a trabajar en el mundillo, que es la ironía de todo esto. Es decir, él al principio lo odia, de repente se convierte en un referente artístico y gracias a él acaba entrando en esta rueda del cómic norteamericano. Claro, él pasa su adolescencia y la pasa dibujando cómic, imitando a los clásicos, usando todos los recursos posibles que él conoce. Y en el curso del 77-78, él se matricula en la Escuela de Arte de Newark. Y allí, como ya tiene el cómic no aborrecido, pero ha repetido mucho y ha dibujado mucho todas las cosas que son propias del mundo del cómic, empieza a descubrir otras cosas. Empieza a descubrir otras disciplinas artísticas, empieza a descubrir el expresionismo abstracto, empieza a descubrir la música, se hace gran fan especialmente del jazz, de la música jazz. De hecho, en su obra, esa musicalidad del jazz se repite constantemente, es algo que él intenta imprimir en toda su obra y se nota mucho que es un estilo de música que le fascina. ¿Qué pasa? Todos sus amigos son mayores que él, con lo cual todos sus amigos se gradúan antes que él en la escuela de arte. Y cuando él acaba el primer año, todos sus amigos ya se han graduado, él decide en ese momento montar un portafolio para ir a DC con él y enseñarles lo que él sabe hacer, pensando, bueno, hay 2 opciones, o me dicen que esto no es válido y me vuelvo a la escuela de arte y termino mis estudios artísticos, que le quedaba el segundo curso y ya está, y volver a probar suerte cuando terminara, o de repente a los de DC les gusta y le encargan algún pin-up, le encargan alguna portada, le pueden ir haciendo encargos así muy, muy flojillos, pero bueno, con lo que ya podía meter un poco la patita en el mundo editorial. ¿Qué decide hacer en el portafolio que quiere llevar a DC? Pues como gran fan de Neil Adams que es, y sabiendo que Neil Adams lo ha sido todo en DC, decide imitarlo a saco. O sea, decide imitarlo y dibujar además a todos los personajes que ha dibujado Adams. A Green Lantern, a Green Arrow, a Batman, todos menos Deadman, el resto los dibuja todos. Absolutamente. Imitando, hace páginas de cómic, hace pin-ups, hace de todo, imitando línea por línea su estilo. ¿Vale? Así que con 15-20 páginas que él dibuja para el portafolio, se va a DC sin pedir cita, ni aviso, ni absolutamente nada. Va a él con sus 20 años recién cumplidos a ver si consigue trabajo. Llega a DC y habla con Vince Coletta, que es el director artístico de DC en ese momento. Y el director artístico de DC en ese momento le dice que le interesa lo que le tiene que enseñar y que puede darle trabajo perfectamente, pero que lo más probable es que en unas semanas estuviera en la calle sin trabajo, debido a que DC en ese momento atravesaba una crisis que luego derivó en lo que se conoce como el DC Implosion, que igual algún día desarrollaré porque también tiene tela, pero bueno, básicamente es una cosa que ocurrió en un momento en el que los mercados estaban cambiando, los lectores evolucionaban y era una cosa que pilló a DC un poco así a contrapié y fue un poco una debacle que tuvo DC a finales de los 70. La casualidad de todo hace que en las oficinas de DC, en ese momento en el que el chaval va a enseñar su portafolio, hay una persona de Continuity Comics, que es el estudio que tenía Neil Adams en su propiedad. Es decir, Neil Adams tenía un estudio propio con sus dibujantes, llamado Continuity Comics, que luego además fue editorial y publicó sus propios cómics, un estudio en el que empezaron Deodato Jr., Teixeira, Esteban Maroto estuvo también allí, es decir, dibujantes que luego se convertirán en dibujantes de primer nivel. ¿Qué pasa? Esta persona ve el material de este muchacho y le coge de la manita y le dice, vamos a las oficinas y se lo enseñamos al jefe. Claro, y él flipa porque dice, he venido aquí pensando a ver si el señor de DC me da un trabajo y voy a conocer a mi ídolo así de repente, porque sí, sin yo esperarlo, no sé qué va a pasar, no sé qué me va a decir, no sé qué tal. Claro, además, teniendo en cuenta que era un portafolio prácticamente imitando su estilo punto por punto. Pues se lo llevan a las oficinas de Continuity Comics y ahí conoce a Neil Adams. Y Neil Adams, cuando ve su trabajo,
lo que hace es llamar a Jim Shooter, que es el editor de Marvel en ese momento, y le dice que ahí en las oficinas de Continuity Comics tiene un chaval que dibuja exactamente igual que él y que si quiere darle trabajo, que por él encantado. Como él no va a trabajar para Marvel, pues que ahí tiene un chaval que prácticamente dibuja igual que él. Neil Adams en ese momento, recordemos que está ocupado dibujando el crossover de Superman y Muhammad Ali. Quiero decir que todavía está petándolo muy fuerte en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Pues Shooter, este muchacho va a Marvel, va a las oficinas de Marvel con un portafolio lleno de personajes de DC dibujados al estilo de Neil Adams. Shooter lo ve y dice, pues creo que tengo algo perfecto para ti. Vale, aquí, en este punto del viaje, vamos a ir un poquito al pasado, ¿vale? Vamos a viajar a... Tiene 1900... recodos esto. No, esto tiene intríngulis, pero bueno, ya vamos a llegar al meollo. Vamos a viajar hacia 1975, ¿vale? Recordemos que estábamos en el 78, en el 79, ¿vale? Viajamos al 75. Ahí, en el número 32 de una colección muy menor de Marvel llamada Werewolf by Night, ¿vale? El Hombre Lobo, protagonizada por Jack Russell, el guionista Doug Moench prepara el debut de un nuevo villano que se va a llamar Luna Sangre. Un personaje que es encapuchado, que viste de negro y plata y que lleva unas cuchillas con forma de media luna que guardan un cinturón de utilidades, porque no en vano el personaje favorito de Doug Moench era Batman, y esa influencia se deja notar mucho en el primer concepto que tiene el personaje. El director editorial de entonces, que es Len Wein, que entre otras cosas fue el creador de Lobezno también, le dice que ok, pero que ya hay muchos personajes que llevan la palabra sangre en su nombre, así que le tiene que dar una vuelta porque no le va a admitir Luna Sangre como nombre del personaje. Así que Moench hace unas 12 propuestas de nombre y entre todas Wayne se queda solo con una automáticamente, que es Caballero Luna. Y así, con un diseño de Don Perlin, ¿vale? Que era el dibujante regular de la colección del Hombre Lobo, que incorporaba una horrible capa atada a las muñecas, ¿vale? Pero terrorífica, que si veis el diseño es horrendo. Debuta el personaje en aquel número del Hombre Lobo, ¿vale? En el número 32 de Werewolf by Night. ¿Qué pasa? Un año después, el director editorial, que había cambiado, ya no era Len Wein, era un tal Marv Wolfman, que igual a Guion le suena por alguna cosa de Titanes, que se declara un fan absoluto del personaje de Caballero Luna, que había salido en esos 2 números y poco más. Recordemos que tampoco es que había tenido un gran recorrido hasta ese momento. Había hecho alguna aparición puntual en alguna colección de Marvel, pero es curioso porque Moench, como no guioniza esas apariciones, no las considera canon, las considera apócrifas. Entonces, él no las tiene en cuenta a la hora de desarrollar el personaje. Pero le dice Wolfman a Moench que si puede reutilizarlo en alguna colección que no sea la del Hombre Lobo, porque además la del Hombre Lobo ya había sido cerrada. Quiero decir, la del Hombre Lobo duró hasta el 79. Duró hasta el 76, perdón. Estamos en el 75-76. Bastante fue. Sí. Sí, hombre, 30 y pico números una colección del Hombre Lobo, no la vería ahora ni de broma, vamos. ¿Qué pasa? Pues entonces Caballero Luna regresa, pero ya como héroe, no como villano de la historia, de una colección antológica llamada Marvel Spotlight. Y ahí en los números 28-29. Y ahí es donde Moench establece el universo del personaje, el universo básico, es decir, las 3 identidades que va a tener el personaje, que son Mark Spector, Steven Grant y Jake Lockley, su base de operaciones, sus secundarios recurrentes, todo lo establece, más o menos lo básico, menos el origen, que todavía no lo menciona, lo establece ahí, es decir, todo su universo personal lo establece ahí. Moench lo vuelve a escribir en un complemento de una revista protagonizada por Hulk, porque es como que le dan ese apartadillo ahí para que pueda seguir escribiendo el personaje, aunque no tenga nada que ver con Hulk, obviamente. Aunque ya Don Perlin, que es un dibujante bastante limitado, cambia y entra primero Jim Collan, entintado por Tony de Zúñiga, en un número que está bastante bien a nivel artístico. Después entra Keith Pollard, que bueno, está bien. Y luego, al tercer número de estar cambiando dibujantes, Jim Shooter le hace llegar el portafolio de este joven veinteañero con ese estilo calcado a Neil Adams, y Doug Wayne piensa, bueno, pues para evitar este baile de dibujantes me voy a quedar con este joven de nombre impronunciable
¿vale? Llamado Boleslav Felix Robert Sienkiewicz, ¿vale? También conocido como Bill Sienkiewicz, que es el autor del que vamos a hablar hoy y de su estancia en el Caballero Luna, ¿vale? Estamos en esta. Tenemos a un chiquillo, prácticamente veinteañero, que debuta en una revista de Hulk con un personaje que no conoce de nada, pero le toca desfogarse allí, ¿vale? Entonces, Bill Sienkiewicz debuta en el número 13 de The Hulk y allá empieza una evolución artística importante ya desde el cambio de diseño del personaje. Ya abandona la capa muñequera esa de Don Perlin y tiene una capa más al estilo de Batman, la capa que todo el mundo conoce ahora mismo, que es la capa del Caballero Luna, con esa forma que imita la forma de la luna. Pero no solo el diseño del personaje, también la narrativa es más moderna, obviamente como está imitando a Neil Adams, es todo mucho más cinematográfico, los encuadres son diferentes, el estilo de dibujo es diferente, es todo mucho más realista, es todo mucho más, pues eso, mucho más diferente a lo que se estaba haciendo en Marvel en ese momento, en cuanto a dibujo más clásico, que es decir, nada que ver con Keith Pollard o con Tom Perlin, ni de lejos. ¿Qué pasa? Un año más tarde de esto, lo que hace en 1980, ¿vale? El personaje consigue por fin cabecera propia, con Moench y Sienkiewicz a los mandos, ¿vale? Y así nace el número 1 del Caballero Luna. ¿Qué pasa? A pesar de estar en Marvel, todo el mundo sabe que en Marvel existía hasta en ese momento lo que se conoce como el método Marvel, que básicamente el guionista pasaba un argumento muy básico al dibujante, en plan, como siempre decía John Romita, Stan Lee llegaba a John Romita, Stan Lee le decía, el mes que viene toca el Rhino. John Romita llegaba a su casa y a dibujar 20 páginas con el Rhino como supervillano y luego se las pasaba a Stan Lee escribía. Pues el método Marvel consistía en eso. El guionista le decía al dibujante, el mes que viene toca esto. El dibujante se mataba a currar como un animal, el guionista se rascaba las gónadas fuertes durante el tiempo que tardaba el dibujante y el dibujante le pasaba las páginas impolutas para que el guionista simplemente escribiera los diálogos de lo que fuera que hubiera dibujado el dibujante. Porque recordemos que eso también dio pie a muchos malentendidos, como cuando Claremont recibió las páginas de la muerte de Fénix Oscura y vio que no era para nada lo que él había escrito. Y tuvo que arreglarlo en los diálogos sin tener ni puta idea de qué hacer, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Moench ve a Sienkiewicz muy verde todavía, luego muy joven, entonces no le da guiones de ese estilo, sino le da guiones perfectamente cerrados, viñeta a viñeta, con todo lo que va a pasar en cada viñeta, todo lo que pasa en cada momento. Eso a Sienkiewicz no le gusta demasiado, le frustra un poco, porque él siempre había trabajado con sus propios guiones. Recordemos que es que no había hecho nada en la industria. Él había hecho sus cosas de adolescente, había dibujado sus propios cómics con sus propios guiones y llega de repente y le toca dibujar guiones perfectamente cerrados de un guionista que no conoce, de un personaje que no conoce. Y además, otra cosa que le fastidia es que el diseño del personaje no le entusiasma demasiado porque lleva la cara completamente tapada y no le permite lucirse con lo que él quería, que eran expresiones faciales. Él pensaba, ahora llego, tengo un dominio de expresiones faciales brutal, con este realismo que tengo yo, y llega y se encuentra un personaje que tiene la cara completamente tapada. Nada, lo voy a tener que dibujar con un anorak. Claro, mira, tendré que recuperar ese dibujo de la guardería y será mi máxima influencia. ¿Qué pasa? Que luego al final, a los pocos números descubre que eso le viene cojonudamente bien, porque las fechas de entrega son criminales y el no tener que dibujar la cara del personaje protagonista en cada cómic le hace ganar mucho tiempo y poder cumplir las fechas de entrega bastante bien, ¿vale? Recordemos además que, bueno, que de todas formas con cualquier cosa está contento porque él pensaba que iba a ir a DC y le iban a dar un pin-up y a su casa y está dibujando una serie regular en Marvel prácticamente sin tener ningún tipo de experiencia previa. ¿Qué pasa en este momento? Vale, empieza la colección, las ventas no van muy bien, tiene un público pequeño, pero fiel, pero bueno, no venden muy allá. Y muchos críticos y muchos lectores se centran mucho en el hecho de que le recuerda mucho a Sienkiewicz el hecho de que es un clon de Adams. De que es un clon de Adams, de que solo se dedica a imitar a Adams, de que no tiene un estilo propio, de que simplemente se dedica a remedar todo lo que hace Adams. Entonces, ¿qué ocurre? Y dijo, bueno, os vais a cagar. Dijo, Se vienen bueno, cositas. se vienen de cositas, porque no os vais a venir lo que viene. ¿Qué pasa? Yo me gustaría ver la cara de la gente, de los lectores en ese momento de pasar de un mes a otro y de repente encontrarse lo que se venía. Claro, no tienen falta de libertad, es decir, los dos trabajan
perfectamente bien, Moench y Sienkiewicz trabajan bien porque están en una colección que no le importa absolutamente a nadie, que es un patrón que se va a repetir mucho en esta sección que iremos viendo. Es decir, Caballero Luna, la colección de Caballero Luna no le interesa absolutamente a nadie, con lo cual tiene libertad absoluta. Pero, ¿qué pasa? Algo está a punto de ocurrir que va a ser como el empujón definitivo a que esta colección pase de ser una colección menor que nadie recordaría a ser la colección mítica que es ahora mismo. A Moench le viene ideal, pero a quien le viene de perlas es a Sienkiewicz, por lo que vamos a comentar. Jim Shooter, que era un editor muy juguetón y que tuvo muchas cagadas, pero tuvo algún acierto que otro. Resulta que él va viendo una cosa que he mencionado antes, que es que el mercado está cambiando, y él va viendo que el mercado de la librería especializada está en auge, ¿vale? Está aumentando, la gente va más allí que a los kioscos. Entonces, en lo que se conoce como el mercado directo, es decir, lo que conocemos hoy en día como librería especializada, tú vas allí, lo tienen todo ordenadito, lo tienen todo por colecciones, bien cuidado, no como en un kiosco que tú ibas y era una lotería, te encontrabas una revista de crucigramas, un cómic de Spiderman, una revista porno, todo junto en una bandejita. Y en lugar de eso, en una librería especializada, está todo perfectamente organizado. ¿Qué decide hacer Shooter? Decide probar a ver qué pasa si empieza a distribuir sus cómics exclusivamente en librería especializada. Pero no va a mandar Spider-Man, no va a mandar un personaje canon, no va a mandar X-Men. Lo que va a hacer es coger a tres colecciones menores y va a decirle a los responsables, vosotras tres vais a ir directamente a mercado directo, vais a ser distribuidas directamente en librería especializada, ¿vale? Que son Micronautas, Cazar el Salvaje y Caballero Luna. Claro, ¿qué supone esto para una colección en ese momento? Supone el aumento de precio, pasa de 60 centavos a 75 centavos, que bueno, que ojalá costaran las grapas hoy en día 75 céntimos, pero bueno. Sigue siendo una subida de un 25%. Sí, es una subida interesante, pero bueno, tiene su parte positiva que veremos después. Se aleja del público infantil, ¿vale? El público infantil ya no va a acceder a ese material porque quien va a la librería especializada es un público más adulto, más conocedor de lo que quiere, en lugar de ir a la lotería de ver lo que se encuentra en el kiosco. También consigue evitar la censura, que ya era prácticamente inexistente, del Comics Code, es decir, esas tres colecciones ya no iban a pasar por esa censura, que prácticamente ya no existía porque el Comics Code en ese momento ya prácticamente era anecdótico. Aumenta el número de páginas y mejora los materiales de impresión, ¿vale? Esto supone para ambos autores una liberación, ¿vale? Que no tardan en hacerse notar enseguida, porque en su segundo año de existencia, que es en el 1981, Caballero Luna pasa a ser distribuido en librerías especializadas y eso impulsa a Doug Moench a poder desatarse y hablar de temas mucho más adultos de lo que estaba hablando hasta ese momento, siendo Moench un autor adulto, es decir, Moench siempre ha intentado, incluso en cómics muy para todos los públicos, hablar de cosas diferentes a lo que se solía hablar. Pero ahora bien, quien aprovecha esto mejor que nadie es Sienkiewicz. Mejor que nadie, con diferencia abismal, y es lo que marcará la colección. Porque ya, hastiado y cansado y agotado de las comparaciones con Neil Adams, y aprovechando que además los materiales de impresión han mejorado, se lanza a experimentar. Él dice, yo hago unas cosas para los cómics, pero tengo en mi libreta de bocetos, tengo otras cosas que igual puedo trabajar en los cómics que estoy haciendo. Primero se dedica a experimentar en portadas, ¿vale? Le causa algún choque con los editores, pero más o menos empieza a conseguir resultados interesantes. Pero una vez que comienza a entintarse a sí mismo, en el número 22 de Caballero Luna, en un número precioso llamado El demonio de los sueños, que transcurre en un plano onírico, en el que las tres personalidades del Caballero Luna tienen ahí unas escenas muy interesantes, ahí algo se rompe. Ahí su estilo pasa a ser algo completamente distinto a lo que estaba haciendo 3-4 números antes. No es de la noche a la mañana, es decir, vas viendo cositas. Si lees El Caballero Luna, poco a poco vas viendo elementos que, sabiendo en lo que derivará Sienkiewicz después, ves el origen ahí. Lo que pasa es que el cambio a partir de ese número es tan loco que resulta hipnótico ir viendo cómo en cada página va desafiando todavía más la narrativa, va soltándose de las ataduras que tenía hasta ese momento. No es para nada una narrativa clásica del cómic, empieza a romper todas las barreras que existía, todas las barreras que él se había autoimpuesto y que la propia industria le imponía en plan de tú tienes que dibujar así para poder ser dibujante. Cada página nueva
es una subida abismal de nivel a partir de ese número 22 hasta llegar al número en el que, sin duda, si uno lo ve hoy en día, ve que es el número en el que nace el Bill Sienkiewicz que conocemos hoy en día, que es el número 26 de Caballero Luna, llamado Hit It, ¿vale? Que se tradujo aquí como Dale. Y es una historia que causa mucho revuelo en su momento y una avalancha de cartas en el correo de los lectores porque trata de un tema tan controvertido como es el abuso de menores. Es una colección que, trataba temas adultos, pero era un tema muy adulto para ser tratado en un cómic de superhéroes, entre comillas. Claro, trata del abuso de menores, de sus consecuencias de las víctimas, de sus consecuencias psicológicas, de todo lo que ocurre en esas personas cuando crecen. Un cómic que podía estar protagonizado por Caballero Luna, por Spider-Man o por Pato Donald, porque daba igual. Daba igual porque el protagonista ahí no importa en absoluto. Hay una trama principal, el Caballero Luna aparece, la resuelve, pero no tiene absolutamente nada que ver el Caballero Luna, o que sea un cómic del Caballero Luna, en cómo se resuelve o en cómo se desarrolla la trama. Porque en ese número Sienkiewicz aprovecha una idea de Moench que realmente era de un par de páginas, la alarga hasta las 20 y se dedica a hacer magia. En cada página se dedica a hacer magia, que es emocionante verlo porque realmente ves como un artista va derramando todas sus influencias, todos sus recursos, se vuelca a él mismo, se vacía en cada página. O sea, todo lo que comentábamos antes de sus influencias del abstracto, de la música. De hecho, empieza con un concierto de música jazz. Los diálogos tienen una musicalidad que no había tenido el Caballero Luna hasta ese momento. Hay collage, hay técnica mixta, hay pintura. En 20 páginas de cómic, que es una obra maestra que prácticamente cada página podía enmarcarse. Todo tiene un ritmo poético, todo tiene un ritmo musical. Y hay una absoluta falta de miedo a romper con todo lo que se había hecho hasta ese momento. Es decir, este cómic, el número 26, Hit It, es el punto de no retorno, tanto para el Caballero Luna, que se convierte a partir de ahí en un personaje de culto, un personaje que los verdaderos conocedores del cómic veneran, como para Sienkiewicz, o sea, porque se acabó ya ser el clon de Neil Adams, ya no existe ese dibujante. Ahora, a partir de ahora, es otra cosa radicalmente distinta. Tanto es un punto de no retorno que el artista abandona la colección 4 números más tarde, en el 30. O sea, directamente, en el 30 del Caballero de Luna, abandona la colección de una historia en la que además se recupera al Hombre Lobo, que es algo muy poético que Sienkiewicz se despida usando al personaje con el que comenzó todo al final. Lo que pasa es que en este caso se han metido las tornas. Y claro, ¿y qué pasa? Que Moench, sin Sienkiewicz, tampoco dura mucho más, a pesar de que lo sustituye Kevin Nowlan, que tampoco es manco el muchacho. A los 3 números en el 33, por una serie de desavenencias con Shooter, por otra cosa que quería hacer Shooter, que Moench ya directamente no decide no pasar por el aro, decide irse a DC a escribir a su personaje favorito, se va a DC a escribir Batman. Y todos contentos. Claro, a partir de ahí, Sienkiewicz se va directamente a Los Nuevos Mutantes, ¿vale? Con Claremont, donde ahí ya básicamente lo que va a pasar es lo que comentábamos antes que había pasado a Neil Adams cuando de repente llega y a Sienkiewicz no le gusta porque es una rotura con lo establecido. A él le va a pasar lo mismo en Nuevos Mutantes. Está dibujando Bob McLeod, que tiene un estilo muy clásico, y de repente llega Sienkiewicz con ese estilo que tiene ya como el Sienkiewicz canon, y a muchos fans de los X-Men no le gusta y les resulta muy chocante. Y claro, a partir de ahí ya es un ascenso constante. A partir de ahí llega el año 1986, que es ese año mágico en el que ocurre todo en el mundo del cómic, porque ocurre todo. Está Watchmen, está El regreso del Señor de la Noche, está Año 1. Y Sienkiewicz en ese año saca Electra Asesina con Miller, colabora con Alan Moore en un cómic llamado Brought to Life, e incluso saca su propia obra, que es Stray Toasters, guionizada por él, dibujada por él. Él se encarga absolutamente todo en ese mismo año 86. Recordemos que hace solo 3 años estaba haciendo Los Nuevos Mutantes y en el 81 estaba haciendo Caballero de Luna. Es decir, en un plazo de 5 años la evolución es abismal y no tiene techo. O sea, a partir de ahí su inquietud artística es tal que ha hecho absolutamente de todo. O sea, Caballero de Luna marca en él un punto de inflexión que a partir de ahí lo desata y lo lleva a ser desde biografías de Jimi Hendrix, biografías de Santa Claus, colabora con Gaiman en Sandman, hace trading cards de dictadores latinoamericanos,
que si me lo queréis regalar, por favor, os lo agradezco porque me parece algo alucinante. Yo es que ya tengo guardado mis favoritos del Caballero Luna. Hace diseños para la serie de Carmen Sandiego, The Original One, por la cual además lo nominan a varios premios de televisión. Y hace portadas de cómics de Transformers o de Alf. Quiero decir, no tiene ningún tipo de límite. A diferencia del Caballero Luna, que en cambio, una vez se van sus dos máximos responsables, que son Moench y Sienkiewicz, realmente no levanta cabeza hasta el siglo XXI, hasta que llega Charlie Huston, Bendis, Elie Solier, que son creadores que se han visto influenciados, que se han visto marcados por esa etapa del Caballero Luna de Sienkiewicz y Moench. Es decir, ellos están en el mundo del cómic y ellos cuando entran en esa colección entran con esa etapa en la mente, no tienen ninguna otra en la cabeza. Es como cuando entra un guionista nuevo en Daredevil, lo que piensa primero es en Miller, pues lo que piensan todos estos guionistas nuevos cuando entran es en Moench y Sienkiewicz, ¿vale? Y de hecho Huston, cuando entra a la colección y la relanza con Finch a los lápices, llama a Moench para un poco pedirle su bendición y contarle lo que va a hacer para ver si le gusta por dónde quiere llevar los tiros del personaje. Entonces, ¿en qué lo cambia todo Sienkiewicz? Por resumir ya y acabamos ya del todo. Lo cambia en que marca un nuevo rumbo a seguir para el cómic mainstream. Es decir, los cómics de superhéroes es uno de los primeros que destruye las barreras establecidas que había en el cómic de superhéroes hasta ese momento y que es algo que va a ocurrir más adelante en esa misma década. En los años 80, recordemos que es el año en el que todo explota, ¿vale? No es el cómic que lo causa porque hay algo en el aire, hay algo en los autores que está provocando eso. De hecho, el Daredevil de Miller es en el 81, que es el mismo año en el que Sienkiewicz explota como autor en El Caballero Luna. Pero claro, recordemos que esta obra ocurre en el 81 y sin esta obra es mucho más difícil imaginar si cosas como La Cosa del Pantano de Alan Moore, que es del 83, si el propio Watchmen, si El Caballero Oscuro, si Sandman de Gaiman hubieran visto la luz o lo hubieran visto la luz de esta manera en concreto, o hubiera tardado más en... En realidad había este zeitgeist que ya apuntaba a que todo esto iba a suceder, solo que es verdad que había algunos que ya se adelantaron. Entonces yo me imagino que de alguna forma o de otra esto explotaba, porque el cómic estaba preparándose, el cómic americano particularmente está preparándose para este salto. Sí, ya estaban las primeras tandas. Claro, lo que pasa es que El Caballero Luna es uno de los primeros que realmente puede reventar debido a unas condiciones editoriales que le favorecen enormemente. Es decir, que no depende de pensar en que esto es para un público más infantil o esto. No, esto va a otro tipo de público, esto va a otro tipo de destino. O sea, es el Vértigo prevértigo realmente. O sea, antes de que Karen Berger decía montar todo lo que monta con Vértigo, estos dos deciden armar esta con un personaje infinitamente menor de Marvel para poder liar la que lían. Claro, y aparte de esto, marca a una generación de dibujantes, aparte de escritores, como hemos visto antes, o Ellis. Claro, marca una generación de dibujantes que ven en lo conseguido por Sienkiewicz una oportunidad para probar un estilo más pictórico y experimental en el noveno arte, que era como muy cerrado hasta, como quien dice, hace 2 días. Gente tan relevante como McKean, como Dave McKean, como Sam Keith, como Ken Williams, como David Iver, como Alex Maleev. Esa gente que se dedica a hacer cosas más pictóricas, a tener un trabajo mucho más fuera de la norma, seguramente no hubieran podido dar el paso sin un Sienkiewicz que abriera ese camino en El Caballero Luna, al que se le permitiera poder explotar así. Y por último, refuta algo que repetiré en esta sección prácticamente cada vez que me toque hacerla, que es que cuando a un artista se le dan unas condiciones adecuadas para poder desarrollar su trabajo, bien por sentirse arropado, respaldado por unos editores, o incluso por sentirse desafiado, en plan, tú eres un mindundi que no vas a llegar a nada y ese artista decide demostrar que realmente hay algo dentro de él, pasan cosas que hacen que todo cambie, que hace que el medio evolucione, que no se quede estancado en donde estaba hace 40 años. ¿Vale? Otro día, ya siembro la semilla, hablaremos de cómo Neil Adams también lo cambia todo, que es otro de los autores que hemos mencionado, o de cómo El Caballero Luna de Moench y Sienkiewicz provoca de manera directa lo que se podría conocer como la segunda edad de oro de los Cuatro Fantásticos. Pero eso lo comentaremos otro día, porque creo que ya he pegado una chapa de flipar. Los Cuatro Fantásticos me desconcierta. Sí, pero la verdad es que estoy enamorado de todo lo que nos has contado. He empezado muy perdido porque no... Claro, o sea, yo nunca hubiera relacionado a Bill Sienkiewicz o Sienkiewicz con Neil Adams, jamás, porque
o sea, en cuanto Bill Sienkiewicz desarrolla su propio estilo, ya es diametralmente opuesto, ¿no? Claro. Ya lo estamos viendo, bueno, yo es que lo tengo puesto en diferido, perdón, en Arkham Knight, y es que me has dejado muerto. Joder, o sea, es como esta portada que has enseñado de Alf, ¿no? Que dice, Alf la está viendo y dices, Kevin, man. No, exactamente igual, o sea, me has dejado muerto. Claro, pero Sienkiewicz, la primera cosa que hace con el Caballero Luna son cosas muy cinematográficas, son cosas muy Neil Adams realmente, o sea, no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Es que 20 números después, la explosión es abismal. Es que Claro, es increíble. Yo me lo estaba oliendo por lo del jazz y todo esto y las influencias que decías, me estaba oliendo que estamos hablando de Sienkiewicz ya. Es verdad que no conocía su historia y no sabía que había llegado aquí tan de la nada, a Caballero Luna. No sabía que había llegado así como tan verde, tan... pues eso, siendo el imitador de Neil Adams que precisaba este Caballero Luna que iba a ser un proyecto de Batman, ¿no? Al fin y al cabo. Sí. Claro, sí, de hecho, Sienkiewicz muchas veces dice en entrevistas que él sabe que Shooter lo eligió para Caballero Luna por dos motivos. Una, porque era una colección menor, obviamente, y otra, porque su portafolio estaba lleno de Batman. Y lo más parecido que tenía Marvel a Batman en ese momento era Caballero Luna. Entonces dijo, pues voy a colocar a este. Y claramente es lo que decías, el personaje no habría llegado hasta hoy vivo. Claro. O habría tenido una historia muy menor de personaje ultra secundario, como pueden tener otros. Podría haber sido otro hombre lobo de no haber sido por la mano de Bill Sienkiewicz, ¿no? Que claro, igualmente a lo mejor que no descartemos que el hombre lobo tenga una serie si Sony se lo propone, porque qué cosa puede pasar, pero... Lo del muerto fue para promocionar el disco de Bad Bunny que ha salido nuevo, o es algo real. Porque os monto yo la guía de lectura. No sé. Vivimos la guía de lectura es difícil. Habría que ponerse aquí en qué es eso. No, como dice el Joker, vivimos en una sociedad. No, sí. Sí, vivimos en una realidad extraña. Hablando de esto, de realidades extrañas, que lo ha comentado Gullón, que, bueno, pues hablábamos ya de Neil Adams, vaya semana negra, porque se murió George Pérez. No me digas. Justamente lo ha comunicado la esposa, sí. Joder. Sí. Wow. Lo ha comunicado la esposa hace un tiempo. Se murió ayer, por lo visto, pero sí. Claro, yo es que hace 2 días estaba yendo a su esposa a decir que, bueno, que estaba durmiendo la mayor parte del tiempo, que yo no recibía visitas. Joder. Pero, bueno, son noticias que nunca te quieres esperar. No, que va. Wow, qué pena. Pues nada. Ya le dedicamos un programa, un grande, bueno, que eso, revolucionó los Nuevos Titanes, revolucionó DC entera con la crisis en las Tierras Infinitas y en general, pues eso, un maestro del cómic, de esas composiciones enormes, no sé, que descanse en paz y le mandamos este recuerdo. Pues sí. Que encalla un poco el programa, pero bueno. Pero también son noticias. Sí. Justo no queríamos enterarnos del drama comiquero y aquí lo tenemos. Bueno. Pues sí, mira, vaya tela. Jo, qué pena. Sí. Así que bueno, vamos a intentar levantar el ánimo con el concurso. A ver qué tal. Dale, el músico de Gullón. Autores que lo cambiaron todo. Sí, no era este el musicote, pero no pasa nada. Nos adaptamos con esto podemos funcionar. Que bueno, sí, esto es pues lo del concurso que tenemos por delante, los jueguitos que ya pasó en el anterior programa, que hacíamos un juego relacionado con algún tema siempre relativo a los cómics y bueno, pues vamos a estar variando en cada programa. Hoy toca lo que he bautizado como, unilateralmente, porque se me ha ocurrido, mientras preparaba esto un poco, el Pensatrivial, que es lo más básico. Más básico y lo más simple del mundo, que es una pregunta con 4 opciones y quien la acierta gana, básicamente.
este es un poco el planteamiento. Ahora bien, vamos a hacer va a ser una pregunta eso, con 4 opciones y la idea es que tienes tres modelos a seguir cuando vayas a responder la pregunta. La primera, sin más, que respondas y que aciertes, y entonces te llevas 3 puntos por el acierto. La segunda, que respondes y fallas, en cuyo caso tu pregunta pasa al otro que esté concursando, porque hay pues, el típico rebote, y que el otro responda. Si acierta, pues se llevaría un punto, porque ya tiene menos donde elegir. Y la tercera opción es que, pues si eres el primero al que se le pregunta, puedes pasar la pregunta. Pasa la bola, algo así. Sí, pero esto, si eres el primero al que le preguntas, pues puedes pasar a... como hay 2 preguntas, puedes elegir no responder a eso y responder a la otra. Es verdad que a la segunda vas a tener que responder sí o sí, pero esa pregunta la puedes pasar, si consideras que esa no te viene bien, al otro que está respondiendo. Bueno, no sé si queda claro el planteamiento, también lo podemos ir viendo sobre la marcha. Bueno, ya he dicho lo de los puntos, ¿no? 3 puntos si hay todavía 4 opciones en cada pregunta y un punto si el que contesta, pues eso, tiene menos opciones porque ya se haya descartado una porque venga de un rebote. Vale. Está Enti todavía un poco ausente, ha tenido que irse un momentito. De mientras voy explicando el tema del que van a ir todas las preguntas de hoy, que va a ser el multiverso, que justamente pues acaba de estrenarse la película del Doctor Extraño en el multiverso de la locura. Y bueno, justamente pues eso, en el mundo de los cómics hay un montón de multiverso y es un tema, la verdad, en alza desde que se estrenó la película de Spider-Man, la de No Way Home, porque eso, desde que se juntaron estos 3 Spider-Man cinematográficos, que creo que ya no es spoiler, ya hace tiempo que creo que no es spoiler ya, pues eso, ha habido una, no sé, como una introducción del tema de multiversal muy grande en todo lo que viene siendo el mainstream. Yo he escuchado a gente hablar de multiverso que está muy ajena a todo el tema friki. En fin. Sí. Y es un término que se ha colocado en la realidad ahora de repente un poco sin saber de la nada. Pero que es muy propio. El multiverso en mi habitación no parece hardcore. Y es un poco pues eso, la premisa que vamos a seguir hoy para las preguntitas, que van a ir todos centralizándose en esto del multiverso, que es un concepto muy ligado a los cómics y a la ciencia ficción y a lo friki en general, y que ahora pues parece que está traspasando esas fronteras, como muchas cosas antes, como por ejemplo puede ser los superhéroes. En fin, me he enrollado un montón para dejarte sitio a que vuelvas, Senti. Lo he hecho bastante bien, yo creo. Gracias, te ha quedado estupendo. Me ha quedado un discurso largo, pero creo que incluso tenía sentido. Bueno,